Buenos días, hermanos y hermanas. Es un placer saludarles como siempre, rogando a Dios que se encuentren bien, bendecidos, gozosos. Aunque sabemos algunos de ustedes están pasando por dificultades, pero es nuestra oración que se encuentren fortalecidos por la gracia de Dios que es suficiente y por la presencia de Dios que en su misericordia nos ha prometido estar siempre con nosotros, que nunca nos deja y nunca nos abandona. Entonces, oramos para que Dios los fortalezca, Dios los bendiga, los guarde, les siga proveyendo y protegiendo, y que nos siga guiando a todos a caminar de manera fiel, de manera firme, dentro de su voluntad, y que Él siga haciendo en nosotros como a Él le place. Porque lo que más queremos, y en eso estamos todos de acuerdo, creo yo, ¿no es cierto?, es traer honra y gloria al nombre de nuestro Dios. Así que, bendito Dios, Señor, en el nombre de Jesús, venimos delante de usted a darle gracias primeramente por su presencia continua con nosotros, por su provisión constante, por su mano poderosa, Señor, que nos protege, y también porque esa promesa de usted de nunca dejarnos, nunca abandonarnos, Señor, entre más avanzamos en edad, más real y más dulce se vuelve esa promesa para nosotros, Señor, particularmente cuando pasamos por circunstancias difíciles, sufrimientos, enfermedades, y es ahí donde encontramos lo real de su presencia y lo maravilloso de cómo usted ministra a su pueblo, a sus hijos, cuando estamos en tiempos de necesidad. Bendito sea Dios, le agradecemos por todo y le pedimos, Señor, que continúe enseñándonos a nosotros, su pueblo, por medio de su palabra, para que podamos crecer y conocerlo más, Señor, y compartir con otros de la esperanza de vida que hay en Cristo Jesús. Pues le pedimos estas cosas, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Capítulo 9, perdón, hermanos. Capítulo 9, ahora en el libro de Romanos. Vamos a continuar nuestro estudio y hemos pasado, que será ya más de un año, yo creo, no sé cuánto tiempo en el libro de Romanos hasta aquí, hasta el capítulo 8. Solamente para recordarles y más o menos para que podamos entender el contexto. En Romanos capítulo 1, del verso 1 al 17, tenemos lo que es la introducción de la epístola, los saludos. Luego, comenzando en el capítulo 1, verso 18, hasta el final del capítulo 3, verso 20, tenemos lo que es el problema del pecado. El libro, lo llamamos así desde el principio, el libro se trata acerca de la justicia de Dios que es revelada. Entonces, Pablo, después de sus saludos, comienza a poner en claro por qué la justicia de Dios tiene que ser revelada. Y luego dice inmediatamente que vivimos en un mundo de pecado y que necesitamos de la justicia divina, porque aparte de la justicia de Dios, no hay manera ni esperanza de poder estar en su presencia. Dios es santo y el mundo entero es pecador, dice. No hay manera, no hay forma que podamos en nuestro estado pecaminoso presentarnos delante de un Dios que es santo. Entonces Dios revela su justicia y nos dice: a ti que vives en pecado, a ti es revelada mi justicia, para que puedas y entiendas que debes vivir dentro de la justicia que Dios ha establecido y recibir de la justicia divina en Cristo Jesús, para que puedas vivir en una relación con Dios, no en una religión, en una relación con Dios. Y luego, después de exponer así magistralmente el problema del pecado, que el mundo entero está en pecado, que el gentil es pecador, que el judío es pecador, que el intelectual es pecador, que aquel que dice que no es religioso también es pecador, que el mundo entero vive bajo la condenación del pecado. Y luego el capítulo 3, verso 21, hasta el final del capítulo 5, verso 21, nos dice, pero hay esperanza. He aquí la salvación que nos es ofrecida en Cristo Jesús. Y esta salvación viene a nosotros, esta justificación viene a nosotros por fe en Cristo Jesús y nada más. No es por obras, Efesios dice, para que nadie se gloríe. La justificación viene a nosotros en el momento que creemos en Cristo Jesús como nuestro único Salvador. En ese momento somos justificados pues por la fe y tenemos paz para con Dios. Entonces, justificados por la fe. Luego termina el asunto de la salvación por fe
y entra de lleno en lo que es la santificación también por fe. Ahora que hemos sido salvos, ahora que tenemos una relación personal con Dios por fe en Cristo Jesús, ¿cómo entonces vamos a vivir en este mundo? Y nos dice, el pecado no se enseñoreará más de vosotros. Capítulo 6, verso 14. Anterior a eso nos dijo, si moriste con Jesús, fuiste sepultado con Jesús, resucitaste con Jesús, anda entonces en vida nueva. Esta vida que es en el Espíritu. Y dice, el pecado no se enseñoreará más de ti. Capítulo 7, Pablo dice, pero a ver, espera, la realidad es esta. Aun cuando quiero hacer el bien no lo hago. Lo bueno que quiero hacer no hago. Lo malo que no quiero hacer eso hago. Esa es una vida difícil. Es miserable, dice, vivir así. Capítulo 8 comienza por decir sí, pero no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y luego nos dice, la seguridad del creyente depende de la obra redentora de Cristo Jesús. Para los que están en Cristo Jesús no hay condenación. No hay cargo que pueda ser presentado en tu contra. Y hablamos acerca de cómo el acusador nos acusa, ¿se acuerdan? Y dijimos cómo lo enfrentamos y cómo podemos ser más que vencedores. Y luego termina el capítulo 8 de una manera magistral diciendo, no hay condenación para los que están en Cristo y nunca habrá separación para los que están en Cristo. Entonces, terminando el capítulo 8, voy a leer los versos 31 al 39 del capítulo 8 para que veamos el capítulo 9 y vamos a notar algo muy importante aquí. Romanos 8:31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? ¿Cómo está escrito? Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, no hay condenación, nunca habrá separación. ¿Para quién? Para los que están en Cristo Jesús. Pero luego vean esto. Capítulo 9, entonces, verso número 1 dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Es como, a ver, Pablo, espera. Suave, aquí más lento. Y ya entiendo. Justificados por la fe, santificados por el Espíritu en nosotros. Ok, hasta ahí vamos bien. Nunca habrá condenación si estamos en Cristo Jesús. No habrá separación si estamos en Cristo. No hay nada que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ok, entiendo ahí. ¿Qué pasa aquí con el capítulo 9? ¿Por qué estás poniendo algo aquí que parece ser como no va con el contexto? Porque Pablo lo va a poner de esta manera, porque inmediatamente, él siendo judío, sabe que la pregunta inmediata va a ser, ok, todo eso suena muy bien, Pablo, ya entendemos. El mundo entero bajo la condenación del pecado, solamente hay justificación por fe en Cristo Jesús y podemos vivir en esa justificación en la santidad de la vida que nos es obrada en nosotros por la presencia del Espíritu. Ok. Entonces, viviendo en el Espíritu, no vamos a estar nunca más bajo el señorío del pecado. Ok, entiendo eso. Pero ¿qué tiene que ver eso con Israel? Para nosotros suena un poco difícil. Para los judíos estaban diciendo, espérate. Pablo, estamos hablando de esto, ya son
años después de que Cristo Jesús vino, murió y resucitó y ascendió al cielo. Estamos hablando para los años finales de los 50, principios de los 60, final del año 50, no debo decir 60, el año 50 y principio del año 60 y algo de nuestra era, del primer siglo. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Que la iglesia ahora ha nacido, y en la iglesia ahora han venido no solamente judíos, sino también gentiles. La iglesia es un cuerpo de creyentes constituido bajo el señorío de Cristo Jesús, que es formado por gentiles y judíos. ¿Dónde encaja el pueblo judío ahora? ¿Y cómo es que ahora Dios está obrando de esta manera y con la iglesia que proclama y que predica el nombre de Cristo Jesús? ¿Dónde quedó Israel en este asunto? ¿Acaso Dios terminó con Israel? ¿Acaso Dios desechó a Israel? Porque claramente podemos ver, en ese año ellos pueden estar diciendo eso. Claramente podemos ver que ahora Dios se está moviendo en esto que se conoce como la iglesia. Pero ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Y luego después del año 70, imagínense, el templo en Jerusalén va a ser destruido por completo. Ya no hay nada. Y no ha habido nada desde ese año. Y el pueblo de Israel va a ser esparcido por todas las naciones del mundo. Y otra vez, entonces ahora leyendo Romanos, todo eso está muy bien, Pablo. Pero dices que no hay condenación y no va a haber separación. Pero entonces, explícame cómo es que Dios ya dejó al pueblo de Israel olvidado. Por eso Pablo va a traer capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11 para decirnos y enseñarnos y decir, no. Capítulo 9, 10 y 11 de Romanos prácticamente es una exposición de la soberanía de Dios. De la soberanía de Dios en su trato con Israel, de la soberanía de Dios de traer a gentiles y a judíos bajo un mismo cuerpo, cosa que en el pasado, para ese tiempo, era un misterio, jamás se hubieran imaginado. Sí sabían que Dios quería que el pueblo de Israel fuera testimonio a los gentiles, pero jamás pudieron imaginar que la nación de Israel tendría que venir y formar parte de lo que es el cuerpo de Cristo al adherirse a la iglesia por fe en Cristo Jesús. Jamás pensaron que sería así. De hecho, los israelitas pensaban que a manera de que esto se conjuntara, todos los gentiles tenían que venir. Y por eso es Gálatas, la carta de los Gálatas. Decían los judíos que predicaban la religión judía, decían, no. Si en el futuro habrá un cuerpo de personas que van a honrar a Dios, es porque los gentiles tienen que adherirse a la religión de los judíos. Y tienen que comenzar por circuncidarse y participar de todas estas cosas. Y era al revés. No, era el judío tenía que ahora venir a formar parte de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo Jesús. Para ellos dicen, no, esto no tiene sentido. Entonces, vamos a iniciar estos capítulos con eso. La soberanía de Dios está, pero súper impregnando estos 3 capítulos. Y lo debemos saber de esa manera, si no, nos vamos a confundir. Capítulo 8 nos acaba de decir que el creyente está seguro en Cristo Jesús. Y luego nos va a decir Dios por medio de Pablo aquí, y nos va a decir también el pueblo de Israel, pero solamente aquellos que por fe vengan a Cristo Jesús para que sea su Salvador. Solo entonces y solo de esa manera, aquellos que son israelitas van a venir y recibir en Cristo Jesús la salvación de pecados, el perdón de pecados y la salvación y la vida eterna. Para ellos, obviamente, esto era inaudito. Pablo está anticipando estas preguntas que se van a hacer. No, Dios no ha fallado y va a decir eso más adelante. Dios no ha fallado, la palabra de Dios no ha fallado. Y si Dios va a seguir siendo fiel a los judíos, ¿cómo sabemos entonces, dice, que Dios va a ser fiel a la iglesia? Si la iglesia falla y si la iglesia se equivoca, ¿acaso Dios va a abandonar a la iglesia así como, entre comillas, abandonó a Israel? No. Pablo va a decir, Dios no ha abandonado a Israel. De hecho, Pablo va a usar estos capítulos para vindicar
fidelidad y la soberanía de Dios para que nos sea algo que podamos entender. Entonces, aun cuando estos capítulos aquí van a ser de la soberanía de Dios, los 3 capítulos, capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11, en el primer verso comienzan hablando de la salvación del perdido. Escuchen esto. Capítulo 9, verso 1 dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor de mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. ¿Qué quiere decir? Yo estaría dispuesto a ir al infierno si fuera necesario y si fuera posible, con tal que mis hermanos, los israelitas, se salven. Ese es el capítulo 9. El capítulo 10 comienza así. Vean, qué interesante. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Capítulo 11, verso 1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Entonces, ¿qué dicen los 3 capítulos? Aun cuando hablan de la soberanía de Dios, también hablan de la salvación en este caso, de los judíos, pero tiene que ser en estos términos que Dios ha establecido. En estos versos aquí, obviamente no vamos a poder ver muchos de ellos, solamente quiero tocar brevemente a los primeros 3 versos, porque es importante que entendamos el contexto. A ver, Dios llamó a Abraham y le dijo: Abraham, voy a hacer de ti una nación grande y poderosa, y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. La simiente sería no Ismael, el primer hijo que vino por medio de las artimañas de Sara y cuestiones de la carne, sino la simiente de Abraham sería Isaac, el hijo de la promesa, el que les nació cuando ya el cuerpo de Abraham y la matriz de Sara estaban prácticamente muertos para engendrar vida alguna. Y de ellos va a nacer Isaac, y ese es el hijo de la promesa. Él es la simiente. Después de Isaac vendría Jacob. Vendría Jacob y vendría Esaú. A Esaú va a desechar, pero va a bendecir a Jacob. ¿Por qué? Porque hay un tema aquí de la elección que más adelante vamos a abordar. No era Esaú, sino era Jacob. Y de Jacob van a venir 12 tribus, entre las cuales se encuentra la tribu de Judá. Y de la tribu de Judá va a venir más adelante un hombre cuyo nombre sería David. De David va a venir Salomón. Y luego de esa descendencia después del rey David va a venir quien en el futuro sería el Mesías, o es el Mesías desde la eternidad y por la eternidad. Pero descendiendo en el linaje según la carne, descendiente de David. Y llegamos a Mateo, y Mateo va a decir en su evangelio que Cristo Jesús es el Mesías, porque su nombre será llamado Jesús, dice Mateo capítulo 1. Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Las profecías nos decían que vendría el Salvador, el Mesías, y el pueblo de Israel esperaba el Mesías. Y hay algo milagroso en el Mesías que vendría. Isaías nos decía que sería engendrado en una virgen, una mujer que no tenía contacto con hombre. Y nos dicen todas estas cosas. Entonces después viene Cristo Jesús. Y al principio de su ministerio, Juan el Bautista lo ve venir y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todas las profecías decían que el Mesías habría de venir. Daniel dijo en qué tiempo habría de venir y cómo habría de venir. Y todas estas cosas. Miqueas y todas las profecías bíblicas acerca de Jesús. Aquí viene Jesús ahora y Juan dice: Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Él dijo Cordero de Dios, inmediatamente ellos relacionaron sacrificios en el templo por la expiación, el día de expiación. Y que cada año sacrificaban este corderito que cubría el pecado del pueblo, y al otro año otra vez y al otro año otra vez. Pero ahora Juan el Bautista dice: no, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces,
Ya tenemos todas esas profecías que nos dicen acerca de Jesús. Y Jesús se presenta ante el pueblo de Israel. Y lejos de recibirlos, el pueblo de Israel lo desecharon. Y por celo y por la dureza de su corazón no arrepentido, les dijo Esteban, desecharon al Mesías. Pedro, en su primer mensaje evangelístico después del día de Pentecostés, lleno del Espíritu Santo, dice: ustedes rechazaron al Mesías y lo entregaron por manos impías a pecadores. Lo entregaron los judíos, el concilio de los judíos entregaron a Cristo Jesús a los romanos. Y lo entregaron porque los judíos ya no tenían el derecho, ya no tenían la potestad, ya no tenían la autoridad para ejecutar pena de muerte. Les había sido quitada por los romanos. Y cuando Poncio Pilato examinó a Jesús, dijo: pues es que yo no encuentro falla alguna en él. Lo voy a castigar y después lo voy a soltar. Y le dijeron: y si lo sueltas, no eres entonces, no eres amigo de nosotros, dice, y vamos a decir que lo has hecho de manera injusta. Entonces dijeron, Pilato dice: ¿y qué quieren que haga con el rey de los judíos? Y ellos dijeron: no tendremos a este hombre por rey sobre nosotros. ¿Qué quieren que haga con él? Dice: que su sangre sea sobre nosotros. Los judíos, los líderes religiosos, el Sanhedrín. Pilato dice: bueno, entonces hagan ustedes como ustedes quieren, pues, y él se lava las manos. Qué cobardía. Pero entonces Jesús es entregado y de ahí va a ser puesto en la cruz y va a morir por los pecados de toda la humanidad. Jesús iba a morir de todos modos, por supuesto. Pedro dice: ustedes lo hicieron así, pero ese era el preordenado plan de Dios para que sucediera tal de acuerdo a su voluntad. Entonces, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Bueno, rechazaron al Mesías. A causa de eso, ahora el evangelio va a ir no a los judíos primeramente, bueno, todavía sigue yendo a los judíos, pero ahora no solamente, quiero decir, o más bien quise decir, no exclusivamente un tema de judíos, sino ahora el evangelio va a ir al judío primeramente y también al griego, dice, o al gentil, o al que no es judío. Pablo dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea, al judío primeramente y también al griego. Efesios dice: y Dios va a derribar esa pared de separación que había entre judíos y griegos. Dice: y nos va a conjuntar en uno mismo, que es el cuerpo de Cristo, la iglesia, que Él compró con su propia sangre. Entonces, a este punto Pablo llega al capítulo 9 y va a decir, entonces, la pregunta que Pablo va a estar aquí resolviendo, la duda es de que no, Dios no ha desechado al pueblo de Israel. Y les va a decir 9, 10 y 11, ¿por qué es que no? Y al final del capítulo 11 les va a decir no. Al final de todo, escuchen todo esto después, dice que, y luego todo Israel será salvo. Eso es lo que les va a decir y les va a explicar detalle por detalle. Y les dice, entonces deben entender estas cosas porque el pueblo de Israel tendrá que pasar por la gran tribulación. Lamentablemente, Zacarías capítulo 13 nos dice que no solamente van a pasar por la gran tribulación, pero de toda la población en general, 2/3 partes van a morir. Solamente un pequeño remanente van a ser salvos. Entonces dice aquí Pablo al final del capítulo 11, dice, no. La desobediencia de ellos, dice, ha alcanzado para misericordia de nosotros los gentiles. Y luego en el capítulo 11, verso 33 dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría de Dios y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? No, Dios tiene un plan para Israel. Ahora el plan de Dios es trabajando con la iglesia y agregando diariamente a aquellos que han de ser salvos, como dice el libro de los Hechos. Entonces, capítulo 9, lo que nos va a dejar ver al principio, los primeros versos, es el gran pesar que había en el corazón de Pablo, por el pueblo de Israel. Y creo que es un buen tema a reflexionar para nosotros, porque
En los primeros 5 versos vamos a ver 2 temas principales. Número 1, la pasión de Pablo por su gente. Y número 2, los privilegios del pueblo de Israel. En el verso 1, 2 y 3, Pablo nos va a dejar ver su corazón, cómo le apasiona el hecho de que los judíos vengan al arrepentimiento por fe y a la salvación en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? En el capítulo 9 vamos a ver exactamente eso, que Pablo nos va a dejar ver su corazón. Y esos 3 versos, solamente quiero hablar brevemente porque no hay mucho que desarrollar. Bueno, habría mucho que agregarle, sin duda, pero no hay mucho que explicar porque es algo tan simple y a la vez tan poderoso. Tal vez una de las frases más poderosas en toda la Biblia, el primer verso del capítulo 9. ¿Qué va a decir Pablo en el capítulo 1? Dice, en el capítulo 9, verso número 1, verdad digo en Cristo. Segundo va a decir, no miento. Y tercero va a decir, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Pablo acaba de decirles a los judíos y a los gentiles por igual que están separados de Dios si creen que por las obras, por la religión, por sus tradiciones, por la circuncisión, van a agradar a Dios. Pablo les dice, están separados. Y si no tienes una relación personal con Dios por Cristo Jesús, por fe en Cristo Jesús, estás condenado a la llama del infierno. Entonces les ha dicho, o vienes a Dios por medio de Cristo Jesús, o no puedes llegar a Dios por todo, aunque seas descendiente de Abraham en cuanto a la carne. El ser descendiente de Abraham, ya les dice en el capítulo 4, no te va a salvar. El ser israelita por nacionalidad no te va a salvar. El que te haya circuncidado no te va a salvar. El que observes y que mantengas una tradición de ritos y de festividades no te va a salvar. Solamente fe en Cristo Jesús te puede salvar. Entonces ahora, después de haberles dicho todas estas cosas, Pablo lo que quiere es tener su atención. Antes de que empiece a hablarles de teología, Pablo les quiere hablar de su corazón. Y quiere que lo vean. Acuérdate, para los judíos, Pablo era el Judas. Era un traidor. Lo buscaban matar donde quiera que este hombre iba. Lo trataron de matar varias veces. Él dice, si estoy en el desierto me persiguen. Si estoy en la ciudad también me persiguen. Si voy con los gentiles me quieren matar. Si voy con los judíos me quieren matar. De hecho, encadenado llegó a Roma por cuestión de que fue aprendido en el templo. Y fue aprendido en el templo porque los judíos lo odiaban. Porque decían que se había convertido en enemigo. Porque él predicaba ahora un mensaje de gracia. Antes era por medio de los rituales del judaísmo. Pablo siendo un judío él mismo, circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín y todas sus credenciales. Pero ahora viene y dice, no, la salvación es por gracia. Y los judíos, echando espuma por la boca, lo van a perseguir donde quiera que va para matarlo. Por eso Pablo aquí en los primeros 3 versos del capítulo 9 dice, quiero que escuchen no solamente mis palabras, pero escuchen el latir de mi corazón antes de que me juzguen. Quiero que conozcan lo que hay en mi corazón. Y por eso les dice estos 3 versículos. Como digo, no es mucho lo que vamos a hacer, pero 3 cosas. Verdad digo en Cristo. Segundo, no miento. Y tercero, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu. Ese es el primer asunto que Pablo quiere trabajar con ellos. En esto vamos a ver 4 cosas acerca del corazón de Pablo. Y aquí vamos a ver en sí lo que es. El mensaje podría ser titulado así, de esta manera: el corazón de Pablo por el pueblo de Israel. Y hay sufrimiento, hay dolor. Y hay el deseo de sacrificar lo que fuera con tal de que el pueblo de Israel vengan a la verdad, al conocimiento de la verdad. 4 cosas vamos a ver en estos versos. La preocupación, el dolor de Pablo involucra su conciencia. La preocupación y el dolor de Pablo involucra compasión por su gente, por su pueblo. Tercero, esta preocupación, este dolor, este sufrimiento es un sufrimiento continuo, es constante. Y número 4, vamos a ver que esta preocupación lo pone al borde de tomar una decisión que sería de alto precio, sería una decisión muy costosa. Hay una constante, concienzuda y compasionada
manera de Pablo llegar al punto de decir, estoy dispuesto a morir y quedar separado de Dios si fuera posible, con tal de que mi gente se salven. Eso es lo que muchas veces hace falta escuchar, muchas veces hace falta sentir. Y voy a decir algunas cosas aquí que aplican de manera muy personal y les pido por favor no solamente su paciencia, pero también les pido por favor su templanza al escuchar, porque estas son cosas muy duras para nosotros. Y van a ver por qué digo esto. Verdad digo en Cristo, no miento y mi conciencia me da testimonio. Pablo está diciendo, lo que les voy a decir es tan importante que a Cristo pongo como mi testigo. Ahora, dice en Cristo, y quiere decir, mi vida es Cristo. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y Pablo está diciendo, lo que les voy a decir, Cristo Jesús está 100% al tanto de esto. Y Él sabe que es verdad. No me puedo esconder de Él, no me puedo ocultar, no trato de impresionarlo, no les estoy mintiendo en ninguna manera. Cristo Jesús es mi testigo de que lo que les estoy diciendo es verdad. Segundo, dice, no les miento, no tengo por qué mentirles. Y tercero, dice, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu. Ahora, es bien importante aquí la conciencia, ¿ok? Porque ¿puede una persona confiar en su conciencia? ¿Cuántas veces hemos escuchado que alguien diga, sigue tu conciencia? ¿Qué te dice tu conciencia? Haz lo que tu conciencia te dicte. No. Tito nos dice que si tu conciencia es malvada, te va a llevar a hacer cosas malvadas. La conciencia no es un motor. La conciencia solamente es un engrane que es movido por el motor. El motor tiene que ser el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo es el motor que mueve el engranaje de tu conciencia, entonces sí puedes seguir lo que dice tu conciencia porque es movido por el Espíritu. Pero si no estás en el Espíritu, si no estás en Cristo, no puedes seguir a tu conciencia, porque tu conciencia, el motor que mueve a tu conciencia es la maldad y el pecado. Pero Pablo está hablando aquí en palabras muy serias. Mi conciencia, dice, da testimonio conmigo, dice, pero mi conciencia en el Espíritu, mi conciencia movida por el Espíritu. Su conciencia era pura. En 2 de Corintios, les leo esto rapidito, nada más porque no hay mucho tiempo. En 2 de Corintios, esto es lo que dice Pablo acerca de vivir con una buena conciencia. Escuchen esto y vean a qué se refiere Pablo, por qué está hablando de esta manera. Dice en el verso número 12, nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Dice, nosotros hemos vivido en manera íntegra, en manera honesta, en manera transparente delante de ustedes. ¿Por qué? Dice, porque ese es el testimonio de nuestra conciencia, que hemos sido sinceros delante de Dios, por la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Dice, hemos vivido como debemos vivir, y nuestra conciencia está limpia al respecto. Y dice Pablo, mi conciencia me da testimonio ¿en qué? En el Espíritu. Si te das cuenta, Pablo está llamando a Cristo Jesús como su testigo y al Espíritu Santo como su testigo. 2 de las 3 personas de la Trinidad. Entonces lo que está diciendo es esto. Te estoy diciendo la verdad, no te estoy mintiendo. Mi conciencia me da testimonio en el Espíritu. Lo que quiere decir es, lo que te voy a decir es de suma importancia. Y quiero que entiendas la seriedad con la que estoy abordando este tema. ¿Cuál es el tema? Mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, verso 2, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Lo que la gente no debió haber nunca acusado a Pablo es de ser enemigo del pueblo judío. Jamás. Los judíos jamás tuvieron razón para perseguirlo y tratarlo de matar. Porque Pablo no era enemigo de los judíos. Pablo era este hombre, el que tenía gran tristeza y profundo dolor en su corazón. Y era un dolor continuo. Es un dolor pesado, esa es la palabra aquí, gran tristeza. Ese es un continuo dolor y sufrimiento en su corazón. No solamente está diciendo palabras, lo está diciendo que su vida es testimonio de que él ha vivido con este dolor y con este sufrimiento. Está diciendo en realidad es que ustedes no han entendido cuánto los amo.
Ustedes no saben cuánto los amo. No estoy enojado contra los judíos, no los odio, no soy enemigo. Mi corazón se rompe por esta gente, dice. Y llamo a Cristo Jesús que sea mi testigo y llamo al Espíritu Santo que dé testimonio si acaso no es así. Mi corazón es sincero al decirles, no odio a mi pueblo, amo a mi pueblo. Y me destroza, me quebranta, me rompe el corazón pensar que todavía no vienen al arrepentimiento y que no son salvos. El dolor es inmenso, es pesadísimo, es tremendo y es continuo en mi corazón. Verso 3 dice que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos. ¿Viste? ¿Y quiénes son tus hermanos, Pablo? Los que son mis parientes según la carne. ¿Y quiénes son estos? Los que son del pueblo de Israel, dice que son israelitas. Una gran lección aquí. El evangelismo no es una serie de métodos. Es el motivo de un corazón agradecido con Dios. Y aquí quiero, como dije, voy a hacer algunos comentarios que seguramente no van a caer muy bien. Pero por favor tengan paciencia, esto es verdaderamente la palabra de Dios. Mi pregunta para todos nosotros sería esta. ¿Ese es el sentir de tu corazón? ¿Cuándo fue la última vez que sentiste este gran pesar por aquellos, o sean de tu familia, o sean tus amigos, o tus vecinos, o tus compañeros de trabajo? ¿Cuándo fue la última vez que lloraste con este continuo dolor por tus personas que conoces que no son salvos? ¿Podrías, así como Pablo, decir, el Señor Jesús sabe cuánto he lamentado y he llorado por estas personas? Ya sean hijos, o padres, o esposa, o esposo. El corazón de Pablo se quebrantaba constantemente con un dolor pesadísimo por su gente, porque no conocían. Dice, mi dolor y mi sufrimiento sobre Israel por mis hermanos. Oh, ¿qué diera yo con tal de que mi gente se salven? Hay veces nosotros como cristianos agarramos estas cosas a la ligera. Y si pasara por todas las sillas y le preguntara, ¿cuándo fue la última vez que compartiste el evangelio con alguien? ¿Y acaso puedes decir que Dios es testigo, que Jesús es testigo, que tu conciencia en el Espíritu Santo es testigo de eso? Deseara yo mismo ser anatema. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste ese deseo tan profundo en tu corazón de decir, si fuera posible, y no lo es? Obviamente ya leímos capítulo 8, que no hay nada ni nadie que nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero es una hipérbole, está hablando de esta manera figurada, diciendo, si fuese posible, y no lo es, obviamente, que yo mismo perdiera, dice el gozo de mi salvación, y perdiera mi salvación y terminara en el infierno, pero sabiendo que mi gente se van a salvar, lo haría. En Éxodo 32, verso 32 también, si no estoy equivocado, Moisés está orando por el pueblo de Israel, que han fallado, han caído en idolatría, y por eso mismo Dios está airado con ellos. Y Moisés dice, te ruego por esta gente. Y luego hay un espacio ahí como que no terminó la frase. Te ruego por esta gente, dice. Y yo creo que en ese momento él soltó en llanto. Por eso es que hay como un espacio ahí en blanco que no terminó la frase. Te ruego por esta gente, dice, que si los perdonaras de su pecado, y si no, borra mi nombre de tu libro. Ese es el corazón de una persona que es apasionado por aquellos que no conocen. Hermanos, como digo, a veces como padres nos olvidamos de esa gran responsabilidad y el grandísimo privilegio a la vez de poder orar por los hijos, o los hijos por los padres, o el esposo por la esposa. Y creemos que es labor de la iglesia y que es responsabilidad del pastor. El problema es que a veces las iglesias ni siquiera tienen la decencia de presentar el evangelio a las personas, y entonces
que nos diera Dios un corazón como este corazón. Entonces Pablo va a poner el precedente de lo que va a tratar en los capítulos 9, 10 y 11, pero lo primero es lo primero. Quiero que entiendan y que conozcan cuál es el corazón, cuál es el deseo de mi corazón por ustedes. Esto es lo que me preocupa, esto es lo que más me apasiona. Abandonaría mi propia redención si fuera posible, dice, con tal de saber que mi gente serían salvos. Ahora, Pablo no puede hacer eso porque nadie puede morir por los pecados de otra persona. El padre no puede morir y decir, ya morí y ahora mis hijos van a ser salvos. No, ningún hombre puede hacer eso, porque ya lo hizo Cristo Jesús. En Gálatas capítulo 3, verso 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cómo? Porque Él dice, Él fue a morir por nosotros. Él recibió el castigo. Eso es lo que dice Gálatas 3:13, dice así. Él nos redimió de la maldición porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Nos redimió de la maldición de la ley porque Él se hizo por nosotros maldición. Imagínense eso. Al que no conoció pecado por nosotros hizo pecado, dice Corintios. Pablo no lo tiene que hacer, Jesús ya lo hizo por nosotros. Es incomprensible este amor, no lo podemos digerir en palabras. Pero eso no nos debe detener, hermanos, de sentir el corazón de Dios por las almas, por los que se pierden. Y la pregunta es, pero yo no creo alguna vez haber amado a alguien así, con esa pasión y esto. ¿Por qué no? Ese es el corazón de Cristo Jesús. Jesús miró la ciudad de Jerusalén y lloró por la ciudad de Jerusalén. Dice, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise recogerte como una gallina recoge sus pollitos debajo de sus alas? Pero no quisiste. ¿Cómo puedes amar así con el corazón de Jesús? Pero ¿cómo vas a llegar a amar así cuando veas con los ojos de Jesús? Cuando sientas con la compasión de Jesús. Cuando cada persona que conoces, a veces hasta creo que nos alegramos por aquellos que pensamos que se van a ir al infierno y como si nosotros somos muy buena gente y muy buena, que nos merecemos y aparte de eso tenemos derecho de juzgar a los demás. Pero la realidad es que más cerca estamos de Cristo Jesús, más claro se ve nuestro pecado y más cerca de Jesús sería más pesada la carga de orar por. Y cierto que a veces la familia lo hace imposible. Te detestan, te murmuran, te critican, te avientan, te van a aislar. No te quieren, te dejan saber, te lo hacen saber que no eres bienvenido en sus reuniones. Eso no debe detenerte, hermano, de orar, de llorar. Me acuerdo de este misionero que escribió una carta al que era el fundador de la iglesia. ¿Cómo se llama esta iglesia, hombre? Ahora mismo no recuerdo, pero el general William Booth le decían, el Ejército de Salvación. Al fundador de ellos, el misionero le escribió y le dijo, es que tengo muchos años aquí y he orado y nadie se arrepiente, nadie se ha salvado. Y dijo, de tanto que has orado, ¿cuánto has llorado? Eso fue lo único. Que Dios nos diera el corazón de Pablo, que Dios nos diera el sentir de Moisés de decir, no, vamos a orar por estas personas, no vamos a dejar de orar por ellos. Es muy fácil leer estos versos y pasar en adelante. La pregunta tiene que ser siempre obligada. ¿Estaríamos dispuestos nosotros a ponernos en este plan? 4 preguntas y te quiero dejar con ellas. Esto es como introducción a lo que vamos a seguir viendo porque ni siquiera vamos a terminar los versos, pero déjame preguntarte 4 cosas. ¿Cuándo fue la última vez que experimentaste agonía por aquellos que no conocen a Cristo Jesús? Y ni te voy a decir nada más, solamente te voy a dejar con las preguntas. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste agonías y lloraste amargamente? Número 2. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste por horas delante del trono de la gracia, intercediendo por tus familiares o amigos? Número 3. ¿Cuándo fue la última vez que en vez de odiar y de reírte de la miseria de tus enemigos,
Lloraste por ellos para que sean perdonados y salvados y redimidos de su vida de miserables. Pero aquí viene la cuarta pregunta. ¿Cómo estás tú personalmente en tu relación con Dios? Déjame decirte algo que es bien importante. Si no has llegado a experimentar lo que es la agonía por las almas de los que están perdidos, si no has llorado para la salvación de aquellos que están perdidos, yo estaría preguntando acerca de mi propia salvación. Porque ser salvo quiere decir ser como Jesús y tener a Jesús en mí y al Espíritu Santo en mí. Mi pregunta es, ¿cómo estás en tu relación con Dios? Por favor, en el nombre de Jesús, no quiero jamás darte la impresión de que solamente por asistir a la iglesia estás bien. ¿Tienes en verdad una relación? Si te mueres hoy, ahí donde estás sentado, si te mueres hoy, ¿sabes? Sin duda alguna sabes que vas a estar en el cielo con Cristo Jesús para siempre. ¿Es en verdad Cristo Jesús el Señor de tu vida? ¿O solamente es un seguro contra incendios? ¿Has estado caminando con Cristo Jesús confiando en una religión? ¿O en verdad puedes decir que tienes una relación íntima con Cristo Jesús? Y si tienes una relación íntima, ¿cuál es el fruto que evidencia esa relación, esa intimidad con Cristo Jesús? ¿Dónde estás en tu relación con Dios? No puedo cerrar este mensaje sin antes darte la oportunidad. A lo mejor has estado por mucho tiempo en una tradición y eso te ha llevado a nada. Déjame decirte en el nombre de Cristo Jesús. Si no tienes una relación con Cristo Jesús, este es el momento, este es el lugar, este es el tiempo, es ahora. Si escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Déjame guiarte en una simple oración, pero la oración te va a poner cara a cara con Cristo Jesús y es a Él a quien debes decirle estas cosas. Puedes decir en simples palabras, Señor Jesús, te doy gracias porque me has hablado a mi corazón. Gracias, Señor, que has señalado cosas que tal vez no estoy haciendo o que dejé de hacer hace tiempo. Gracias que nunca te diste por vencido para salvarme. Y gracias que si estoy aquí es porque tú perseveraste y me llamaste y me trajiste, me salvaste, me perdonaste, me limpiaste de mi maldad, me lavaste de mi pecado. Ahora, Señor, quiero en verdad vivir en esa intimidad contigo. Dame un amor por las almas, Señor. Pon esa carga enorme en mi corazón por los que en mi familia no te conocen todavía. Y ayúdame a orar, pero más a llorar por ellos, Señor. Dame el corazón de un evangelista. Llena mi corazón con un deseo por el evangelismo, de compartir con alguien, de no quedarme callado, de decirle a alguien que hay esperanza en Cristo Jesús. Dame, Dios, en Cristo Jesús, la certeza de mi salvación y mi seguridad eterna, porque te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Padre bendito, te damos gracias por este tiempo, por este estudio, Señor. Te ruego, Dios, que nos des el tiempo de leer anticipadamente los capítulos 9, 10 y 11 y que los leamos por lo mínimo una vez a la semana, Señor, para que estemos familiarizados, empapados con tu verdad y podamos así entender con un poquito más de claridad tu palabra, que nos enseña que eres Dios soberano y que tu plan se cumple porque tu plan es perfecto. Te damos a ti la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén.